Continuamos en Televida con Belén Trabachino, cirujana plástica. ¿Qué tal, Belén? Hola, ¿Cómo Claudia, estás? ¿cómo estás? Vamos a hablar de rinomodelación y rinoplastia. Vamos a ver un poquito las diferencias, las recomendaciones. Empezamos un poco definiendo en qué se diferencia una de la otra, ¿no? Perfecto. Siempre es importante saber que la rinomodelación va a ser un procedimiento que vamos a hacer con relleno de ácido hialurónico. Hablamos de nariz. Entonces, por si alguien todavía no se dio Exactamente, cuenta, ¿eh? Hablamos de nariz. Rinomodelación es el relleno con ácido hialurónico Sí. de aquellas jivas o aquellas alteraciones que haya en la nariz que vamos a tener en cuenta primero a la hora de querer mejorar el dorso y también a la hora de querer mejorar la punta. También Ajá. se puede rellenar la punta para generar un mejor perfil de Bien. esa nariz. Bien. Obviamente la rinoplastia es el procedimiento quirúrgico de esa nariz que ya va a generar una nariz definitiva. Trabaja sobre el hueso. Exactamente, y también sobre el septum, o sea, que es la parte, digamos, estructural de la Claro. nariz. Siempre hay que tener en cuenta que el relleno nos va a durar entre 1 año y 1 año y medio y la rinoplastia es algo definitivo. Claro. Que puede quedar bien o no, o puede tener unas complicaciones en que tenemos que hacer una rinoplastia secundaria, Sí. pero sabemos que eso es algo definitivo. Bien. Quería mostrar primero unas imágenes A para ver. que tengamos una idea de cómo es la anatomía de la nariz. Lo que mostramos en la zona de dorso son los huesos propios de la nariz, que está formado por una parte ósea y también hay una parte de cartílago. Y lo que vemos abajo, que es más a la altura de la punta, se llaman cartílagos alares. Todos esos nosotros el hueso lo fracturamos y lo volvemos a modelar. Y lo que es cartílago se corta y se secciona lo que nosotros consideramos que es exceso. Bien. Cuando uno tiene que pensar que eso es relleno con ácido hialurónico, en algunos casos hay asimetrías, tanto de un lateral u otro, o como siempre hablamos de la jiba en el dorso, que uno genera el relleno y se ubica superior a esos cartílagos. Bien. En la foto siguiente vamos a ver lo que es punta nasal, que obviamente si hacemos un procedimiento quirúrgico la punta se puede afinar y el postoperatorio uno lo va a ver recién al año. Y cuando hacemos un relleno con ácido hialurónico podemos tener esta misma forma. Más rápido. Más rápido. Siempre lo que uno tiene que saber es que cuando uno hace un relleno con ácido hialurónico, esa nariz va a quedar estéticamente más linda, Sí. pero puede quedar un poco más grande. Justamente es porque uno tiene que simetrizar Claro. con la jiba que ya tiene la paciente Si intentamos previamente. nivelar al nivel de la jiba, y obviamente nos va a quedar una nariz más grande. Habrá que ver. Exactamente. Todo depende de la cara del paciente, ¿no? Depende de la cara del paciente, depende de cuánto producto uno aplica y como yo siempre digo, lo mejor es aplicar de menos a más Sí. para tener una buena evolución. Bien. Siempre y cuando, o sea, si hay algo que a la paciente no le gusta, existe un producto que se llama hialuronidasa, que podemos echar para atrás ese ácido hialurónico que está puesto. Bien. Y estas pacientes que se hacen habitualmente este procedimiento versus la rinoplastia son pacientes que por ahí, primero, o no acceden a hacerse la cirugía, o tienen miedo a hacerse algo que es definitivo, como la rinoplastia, o bien que quieren probar a ver cómo les va a quedar la cirugía posterior. Claro. Entonces claro. uno tiene que saber que cuando hacemos este procedimiento hay que esperar más o menos 1 año y medio, 2, que se vaya todo el ácido hialurónico para poder hacer la rinoplastia. O sea, se pueden hacer las dos cosas, obviamente esperando los tiempos Siempre hay que que esperar. corresponden. Exactamente, hay que esperar entre 1 año y medio y 2 años. Bien. Vamos a ver algunas otras imágenes. Vamos a tenemos, ver ¿no? unos pre y post. Este es el pre y post de una rinomodelación en donde el paciente se ve la primera foto que no tiene tanto dorso, pero uno tiene que poner un poquito de ácido en la zona de la raíz del dorso nasal para poder simetrizar el dorso nasal y después Sí. poner un poco de producto en la punta para levantar esa punta, que como se ve en la primera foto está un poco caída. Bien, perfecto. Foto siguiente ya es una rinoplastia. Esa rinoplastia a la paciente lo que se le hizo es fracturar el dorso, el hueso nasal. Y también obviamente mejoramos la punta y la afinamos. Bien. Posteriormente tenemos otra paciente, también una rinoplastia, en que ella tiene una nariz al revés, tiene una nariz larga. Y lo que hicimos fue hacer un acortamiento de la punta y mejora del dorso. Perfecto. Bueno, ¿a quién recomendarías entonces una rinomodelación y a quién una rinoplastia? Y lo que pasa es que eso es muy dependiente del paciente. ¿A quién se recomendaría? Se puede hacer ambos procedimientos en todas las edades. A lo mejor es una modificación mínima y conviene una Si rinomodelación. son muy chiquititas se puede hacer una rinomodelación, pero si el paciente dice no quiero estar poniéndome este producto cada 2 años, Claro. ahí le indica hacer la cirugía. Claro. Obviamente siempre es costo-beneficio. Sí, Hay sí. pacientes que nosotros en los postoperatorios de rinoplastia le hacemos ácido
porque antes de hacerse una cirugía secundaria es preferible poner Sí. un poquito de ácido y ya sabes que cada 2 años es eso y nada más. De todas maneras, siempre lo conveniente en estos casos es una buena conversación con el paciente por la expectativa que pueda traer y lo que es la realidad, ¿no? De Eso- ¿Cómo le va a quedar? Eso siempre hay que ¿Eh? saberlo. Hoy en día está muy en auge y muy promocionado lo que es la rinomodelación. Sí. Obviamente primero hay que saber dónde ponérselo, hay que saber que cuando uno aplica ácido hialurónico hay muchas complicaciones, Claro. entonces hay que saber en dónde, con quién y saber si es lo mejor para el paciente Claro. o si hay otras alternativas. No siempre la nariz de ese artista que admiramos es la que nos va a quedar mejor a nuestro rostro, a todo el Siempre. contexto, ¿no? Siempre, eso sí, hay que adecuarse bien a las líneas faciales. Por eso Exactamente. siempre la consulta con el profesional, en este caso con Belén, es muy importante para entender bien cómo va a quedar eso y de última, si hay dudas, recurrir a la rinomodelación como para ir probando. Exactamente. ¿Eh? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar un teléfono para consultas con Belén Trabachino, que es el 3415-4671-68. 3415-4671-68. Bueno, muchas gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. Hasta luego. Continuamos con más.